But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that of the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first, before this decade is out, then we must be bold. ¿Qué tal, chicos? Les había prometido una clase en video. Bueno, esta es la clase, hoy la damos. Saludos a Bauti Chaubet, gracias por esa contraseña, ya la vamos a utilizar, le vamos a sacar el jugo a ese juego. Bueno, comencemos con la clase. Bien, hoy vamos a trabajar todo el tema de la carrera espacial, ¿sí? La carrera espacial, algo habíamos hablado ya por WhatsApp. Recordamos un poquito para aquellos que no hayan estado atentos a todo lo que escribimos por WhatsApp o se les haga mucho, ¿sí? Dos guerras mundiales, una en 1914 y otra en 1939, ¿sí? La de 1914 no fue una pequeña guerra mundial nada más, ¿no? Porque generalmente hablamos siempre de los nazis en la Segunda Guerra y todo. No, la Primera Guerra le llaman la Gran Guerra, también hubo más de 20 millones de muertos, ¿sí? En la Segunda Guerra dicen que 40, 50, algunos hasta hablan de 80. En realidad, cuando es una guerra tan desastrosa, tan global, es muy difícil arribar a una cifra que uno pueda decir, no, más o menos fue esa cantidad, ¿sí? Los historiadores mismos no se ponen de acuerdo, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué vamos a hablar de las dos guerras mundiales? Para entender un poquito cómo fue el desarrollo de la tecnología dentro del contexto de lo que estaba pasando, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucedió? A comienzo del siglo, los hermanos Wright, ¿sí? Dos hermanos que tenían una bicicletería, soñaban con construir una forma de volar y construyeron el primer avión, ¿sí? Ese avión jamás se pensó que sería utilizado años después en guerras, ¿sí? Para lanzar bombas, tenían ametralladoras, bueno, algo que nosotros un poquito ya hemos hablado, ¿sí? ¿Qué sucedió? Cuando terminó la Primera Guerra, los alemanes firmaron un tratado llamado Armisticio en 1918, mediante el cual se comprometían a pagar, a saldar de alguna manera algunas cuestiones con respecto al daño que habían provocado a sus rivales, a los ganadores de la guerra. Ese tratado era claramente desfavorable para los alemanes. ¿Por qué? Porque año a año tenían que pagar mucho dinero, las condiciones las que habían hecho el arreglo no lo dejaba crecer nunca más a Alemania, más una serie de cuestiones sociales dentro del país que provocaron que surgiera un líder, Adolf Hitler, que proponía
dejar sin efecto todo ese tipo de cosas y de alguna manera desquitarse de lo que les habían hecho durante años después del final de la Primera Guerra, ¿sí? Es así como Hitler lleva a la guerra nuevamente a los alemanes a una segunda guerra, pero obviamente eso no fue de un día para el otro. Este hombre prepara sigilosamente los planes. Nosotros lo vimos cuando vimos Turing. Vimos que tenían una forma de comunicarse que era bastante difícil de descifrar, cuando vimos el código Enigma, ¿se acuerdan? Bueno, ahí crean toda una logística, se arman muy bien y se preparan para invadir toda Europa, ¿sí? El tema es el siguiente, que Alemania empieza a avanzar hacia el este, hacia donde está Rusia, ¿sí? Conquistando todos los países que estaban en el medio, Polonia, varios países que estaban ahí en el medio, y empieza a avanzar también hacia el oeste, hacia occidente, hacia donde estaba España, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Invade Francia, conquista Francia, empieza a avanzar también hacia el sur, llega incluso a África, pero cuando llega al este, a la zona de Rusia, se encuentra con grandes dificultades. ¿Por qué? Porque ya estaban muy lejos de Alemania. Esos soldados, ya había un desgaste, un cansancio, ya se habían empezado a acabar las provisiones. Entonces, ¿qué pasa? Ya se habían empezado a acabar las provisiones, ya tenían pocas municiones y encima a eso se sumaban dos datos no menores, dos detalles no menores. Los rusos estaban esperándolos en su país, un ejército muy bien armado, en un país que era enorme, es enorme Rusia, en ese momento se llamaba la Unión Soviética, y aparte los agarra el invierno, las temperaturas bajo nieve. Dicen que muchos soldados alemanes murieron congelados en las noches frías de nieve en Rusia, a punto tal que se debilita el ejército alemán, que encima estaba sufriendo la resistencia en algunos países cercanos, como parte de Polonia, Hungría, por esas zonas, y empieza a replegarse. Replegarse es cuando vuelven de donde venían, ¿sí? Replegarse es volver hacia la posición desde donde uno viene, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte occidental, solamente que no por el frío, sino por el avance de los aliados. El otro ejército estaba compuesto por los norteamericanos, los ingleses, los franceses y algunos otros países también, los escoceses y algunos otros países. Bueno, y mientras tanto también había otros países que eran neutrales. Italia estaba del lado de Alemania, que no era neutral. Japón estaba también del lado de Alemania. Bueno, por eso es una guerra mundial, porque son varios países contra varios países. Bueno, ¿qué pasa con los alemanes? Se empiezan a replegar de un lado y teniendo las noticias de que se estaban replegando de un lado, se empiezan a replegar del otro también. A punto tal que el ejército ruso empieza a avanzar desde el este hacia Alemania, que está justo ahí en el medio de Europa. Y del otro lado empiezan a avanzar los aliados después del desembarco en Normandía y de otros hechos importantes dentro de la guerra, y empiezan de alguna manera a encerrar a los alemanes en su propio país, hasta que un día llegan a Berlín y se produce la rendición alemana. Habíamos hablado de que días antes de la rendición alemana, creo que 15 días antes, es que Adolf Hitler se suicida. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Por un lado, que se crean máquinas para la guerra, no solamente para combatir, sino también máquinas de inteligencia. Vimos, por ejemplo, la Bombe, que era la máquina de Alan Turing, ¿sí? Pero también que el hombre se esforzó muchísimo en esa guerra, como en toda guerra, por tratar de superar tecnológicamente a su rival. Eso es lo que a nosotros nos importa, más allá de entender o no la guerra, que ya en los años sucesivos ustedes van a tener la oportunidad de estudiarla bien y como corresponde en una materia que se llama historia. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a replegar, terminaron generando la rendición alemana, y un bando y el otro no se pusieron de acuerdo en algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque los rusos tenían una forma de vida, una forma de concebir el mundo, de cómo debía ser la vida del hombre, muy diferente a la que tenían los aliados, ¿sí? Un bando
que eran los norteamericanos, ingleses, todo, era el bando liberal y el otro bando era el bando comunista. ¿Qué diferencia había? ¿En qué no se ponían de acuerdo? Que para los rusos, por ejemplo, para el bando comunista, el bando rojo, el comunismo es un sistema de vida donde las personas son todos comunes debajo de la figura del Estado. O sea, lo más importante para ellos es el Estado, es el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, por ejemplo, conciben al hombre como que son todos iguales, deberían tener los mismos derechos, las mismas obligaciones y en un montón de cosas ser lo mismo, hasta ganar lo mismo, que no ostente riqueza, o sea, ser todos parejitos, todos iguales, ¿sí? Entre otras cosas, por explicarlo sencillo para que entendamos cuál es la diferencia. En cambio, del otro lado, del lado liberal o capitalista también, piensa más en la individualidad del hombre, ¿sí? Que el hombre es dueño de su destino, si trabaja más que gane más, ¿cuál es el problema? Si tiene más dinero que el otro, si trabajó más, si hizo riqueza. Bueno, son dos formas de concebir el mundo diferente. El tema es que el lado comunista es muy fuerte el poder del Estado, es muy fuerte el poder del ejército, entonces no había libertad para expresarse, para un montón de cosas. Las libertades en lo que es el comunismo son bastante cuestionables, ¿sí? Guarda que el capitalismo también tiene sus cosas, no nos vamos a meter del lado de un bando o del otro, simplemente explicar cuáles eran las diferencias. El asunto es que ellos parten a Alemania por la mitad, en realidad a Berlín, porque Alemania prácticamente era todo de un solo bando. Pero a Berlín lo parten por la mitad con un muro que empiezan a edificar que se llama el Muro de Berlín. Entonces, era un mismo país, Alemania, que quedó perteneciendo de un lado a Rusia, al comunismo, y del otro lado al capitalismo. Bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa división y todo? No se podía pasar de un lado al otro, empezando por ahí. Si vos tenías tu familia, vivías del lado del este, o sea, del lado del comunismo, no podías pasar ni con permiso, ni con pasaporte, ni con nada para el otro. Estaba prohibido. De hecho, te fusilaban si intentabas pasar. Porque mucha gente intentó pasar el muro y, bueno, murió ejecutada. Del otro lado también pasaba lo mismo. O tenías la libertad, pero mientras no pases para el otro lado. En realidad no te disparaban de ese lado, sino que te recibían el disparo del otro. Bueno, ¿qué pasó? Eso dividió al mundo en dos mitades, en dos partes. El mundo estuvo partido por la mitad, así como suena, en dos mitades. Y comenzó algo que se llamó la Guerra Fría. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? Terminó una guerra, terminaron con los alemanes, los aplastaron y se dividieron por la mitad lo que habían conquistado. Y empezó otra guerra, una guerra fría. ¿Por qué se llamaba la Guerra Fría? Se llamaba la Guerra Fría porque no tenía el calor, el fuego de las armas. ¿Cómo era eso de una guerra pero sin armas? Era una competencia entre dos bandos intentando mostrarle al mundo, intentando conquistar de alguna manera al mundo, a ver qué sistema era mejor de vida, el sistema comunista o el sistema capitalista. Bueno, empezó la Guerra Fría y cuando comenzó la Guerra Fría, ¿qué pasó? Algunos países de Asia comenzaron a ser conquistados, entre comillas, semi-invadidos, porque en realidad les llevaban armas y con eso los iban conquistando, como Corea, Vietnam, Corea del Norte, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos vio que Rusia estaba invadiendo otros países del mundo con el comunismo y Estados Unidos dijo, no, si los comunistas van a seguir invadiendo otros países con su comunismo, con su sistema de gobierno, nosotros algo tenemos que hacer, y comenzaron a meterse, ¿sí? A involucrarse en guerras. La guerra de Corea en el 53, la guerra de Vietnam unos años después. Mientras tanto, Rusia, que estaba mandando armas y todo para esos países y seguía conquistando favores de países de la zona, tanto del lado este de Europa como de algunos países de Asia,
comienza a desarrollar un proyecto espacial. ¿Por qué? Porque tiene digámoslo, la brillante idea de decirle al mundo: nosotros nos vamos a ganar el cariño de todo el mundo, el reconocimiento de todo el mundo sobre cómo debe ser el hombre, cómo debe pensar el hombre, mostrándoles con la ciencia de que podemos hacer realmente cosas que les sirvan a toda la humanidad. Entonces comienzan a desarrollar proyectos espaciales. Estados Unidos, enterado de eso, aunque estaba en guerra, también comienza a desarrollar algunos proyectos espaciales un poco menores, un poco menos atrevidos. ¿Por qué? Porque ellos al comienzo, todavía no mandaban gente ni animales. Ya nos estamos adelantando un poquito, pero bueno, a punto tal que en el 1957, Rusia envía la Unión Soviética, así se llamaba en esa época, envía al primer ser vivo al espacio, a la perrita Laika, que nosotros en WhatsApp ya algo hemos adelantado, en una misión que en realidad es parte fracaso y parte éxito. Parte éxito porque de alguna manera se logra llevar a un ser vivo afuera de la Tierra y que sobreviva por lo menos una hora, que es lo que seguro sobrevivió. Pero bueno, fracaso porque murió la perrita arriba. Ya sabemos qué pasó, que estuvo un año dando vuelta a la nave, orbitando la Tierra, hasta que volvió a reingresar y se desintegró. Bueno, y 4 años después envían a Yuri Gagarin, al primer hombre en llegar al espacio. El primer hombre en llegar al espacio, Yuri Gagarin, ruso, soviético. Bueno, que nosotros ya les voy a compartir ahí la película para que la vean porque está linda. O sea, en realidad ustedes van a ver un resumen nada más, pero está bueno porque ahí ustedes van a entender qué importante que era para ellos, para los soviéticos, lograr cosas, conquistar cosas y obsequiárselo a su nación. Ellos estaban muy orgullosos siempre que hacían algo de representar a su nación. De hecho, van a ver ahí en la película que él está muy emocionado cuando despega el Sputnik, el cohete en el que iba. ¿Por qué? Porque sabía que así muriera en el espacio, ya le habría dado orgullo a su nación, ya quedaría en los libros de que fue el primer humano que llegó. Si la perrita sobrevivió 1 hora, él podría haber sobrevivido también 1 hora, 2 horas. De hecho, sobrevivió, volvió a tierra y todo, ¿sí? Bien, pero ¿en qué nos afecta a nosotros esto de la carrera espacial? Esto de que el este, representado por Rusia, trate de demostrar que era mejor que el oeste, representado por Estados Unidos y otras naciones. En esta carrera espacial comienzan a desarrollar tanta tecnología un bando y el otro que encima no se podían copiar entre ellos. ¿Por qué? Porque el tema del espionaje que había, el control para evitar el espionaje era tan riguroso que no había forma de copiarse. O sea, tenían que inventar sí o sí ellos su propia tecnología sin poder utilizar la tecnología que desarrollan los otros. Ya van a ver que hoy en día esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque ya hasta trabajan juntos en algunos proyectos como la Estación Aeroespacial Internacional, que bueno, ya les voy a explicar bien ese tipo de cosas. Sigamos donde estábamos, sigamos a donde habíamos quedado. Año 61, Yuri Gagarin alcanza el espacio, el primer hombre en llegar al espacio, el primer hombre en ver la Tierra desde afuera. Eso es lo importante también. ¿Por qué? Porque el tema de que la Tierra sea redonda, si bien es cierto que ya se asumía como que tenía forma circular, en realidad era un globo, no circular, nadie la había visto desde afuera, desde arriba. Como decir, no, sí. Bueno, cuando ustedes vean la película van a ver que se da ese momento. No solo eso, sino que Gagarin experimenta, entre otras cosas, la presión, la enorme presión a la que está sujeta cualquier cuerpo cuando alcanza determinadas velocidades y cuando alcanza semejante altura. Experimenta la falta de gravedad y una serie de cosas más. Pero también es importante, ¿por qué? Porque entre toda la tecnología que tenían que desarrollar ellos, tenían que desarrollar equipos para poder comunicarse a kilómetros y kilómetros de distancia, equipos para medición, buenos equipos de medición, de presión atmosférica, de altura, de condiciones de temperatura, de un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa?
se produce de alguna manera una aceleración en todo lo que es el área tecnológica, con tal de tratar de mejorar la tecnología que ellos tenían para tratar de alcanzar los objetivos que tenían. Yuri Gagarin, en el año 1961, logra llegar al espacio. Y luego vendría la primera mujer, Valentina Tereskova, en el año 63. Valentina Tereskova, la gaviota la apodaban, tiene una anécdota bastante especial ella en cuanto a que tuvo que mentir a su familia. No les voy a contar la historia porque, bueno, para eso prefiero que ustedes investiguen, que es la mejor forma de aprender. Pero ella tuvo que mentir en su casa de que se iba a una sesión de paracaidismo, bueno, ya que era su profesión y en realidad se estaba yendo al espacio. Ya van a ver también por qué tuvo que mentir. Todo lo que era secreto de Estado era algo muy riguroso y hasta te podían llegar o encarcelar o fusilarte si es que revelabas algunas cuestiones que eran muy importantes para ellos. Una cosita que me parece muy importante a mí de Valentina Tereskova es que ya toda su vida soñó con llegar al espacio y lo consiguió, ¿sí? Convirtiéndose en la primera mujer en la historia en llegar al espacio. Pero hay otro que también había soñado volar entre las estrellas, que era Alexei Leonov, otro ruso más, que fue el primer hombre en volar en el espacio. ¿Cómo es eso de volar en el espacio? Se mantuvo suspendido en el espacio mientras su nave con él afuera orbitaba, o sea, daba vueltas a la Tierra. Él de niño, la tenemos por ahí a la película, ya la voy a compartir, porque es muy linda también, habla de amistad esa película. Bueno, él soñó con volar en el espacio y lo logró también. Es lindo porque toda esa parte tiene que ver también con los sueños. Y bueno, dentro de esto que era la Guerra Fría, dos países tratando de conquistar el cariño del mundo sin dispararse un tiro. En realidad sí hubo algunos tiros entre ellos, pero siempre se taparon. Que lo que hacían era tratar de ser los favoritos para el mundo. En esa época toda Europa festejaba los logros de Rusia cuando llegó el primer hombre, incluso cuando llegó Laika. Cuando llegó la primera mujer, cuando el primer hombre en volar, Leonov, en marzo del 65. Bueno, todo eso era motivo de festejo para toda Europa y se sentían orgullosos de los rusos. Lo bueno de esa época era que vos podías tomar la señal de las radios rusas y escuchar la misión. Entonces muchos países, muchos radioaficionados, ¿qué es lo que hacían? Trataban de sintonizar la banda rusa y cuando escuchaban, uy, mira, los rusos están haciendo volar algo, están en algo especial. Bueno, toda Europa estaba escuchando la misión rusa y ellos lo hacían a propósito en algo que se llama la propaganda soviética, que ya no sé si lo vamos a desarrollar, pero que tenía que ver con conquistar el cariño de los demás países. Bueno, mientras tanto, Estados Unidos, que miraba cada uno de estos éxitos de los rusos, comienza a tomar más en serio lo que es la carrera espacial, es decir, mira, estos ya han hecho volar al primer ser vivo, ya han hecho volar al primer hombre, que lo hicieron llegar al espacio también, a la primera mujer, el primer hombre en orbitar la Tierra, en volar alrededor del planeta. Bueno, y un presidente que a nosotros nos toca muy de cerca en el año 63, ¿sí? Es decir, más o menos cuando fue el vuelo de la Tereskova, se lo toma muy en serio esto de la carrera espacial. Hablamos de John Fitzgerald Kennedy, sí, el nombre de nuestro colegio. Bueno, John Fitzgerald Kennedy se lo toma muy en serio y dice, nosotros también tenemos que ir por este lado, no puede ser que ellos ya lleven 3 conquistas, el primer ser vivo, el primer hombre, la primera mujer y el primero en volar, en orbitar la Tierra, y lanza de alguna manera un desafío, que antes que termine la década, Estados Unidos debía ser capaz de poner el primer hombre en la Luna, o sea, el hombre debía pisar la Luna y debía ser un norteamericano. Por eso es que lanza en el año
Bueno, Kennedy muere en el año 63 y bueno, no llega a verlo, pero lanza el proyecto espacial cuyo objetivo final era depositar al primer hombre en nuestro satélite natural. Ese hecho se produce en el año 69, ¿sí? Que Neil Armstrong es el primer hombre en pisar suelo lunar. Hasta el día de hoy se discute si eso es cierto o no, si fue ficción. Bueno, es cuestión de análisis. Hay algunos escépticos, pero de todos modos hay pruebas que son irrefutables, como esos paneles que uno hasta con algunos telescopios importantes, digamos, puede verlos ubicados ahí en la Luna y que lo dejaron las distintas misiones. Cuando uno generalmente a los escépticos, a los que dicen que el hombre jamás llegó a la Luna, le habla de esos paneles que están ubicados ahí, generalmente dicen, bueno, sí, pero llegaron después. Bueno, terminan reconociendo de que el hombre sí llegó a la Luna. Lo importante para nosotros es lo siguiente, que Estados Unidos no le podía copiar muchas cosas a Rusia acerca de cómo hacer para hacer volar una nave espacial que se mantenga en el espacio, las condiciones del espacio y todo. Entonces tuvo que construir su propia tecnología. Muchísima tecnología desarrollada. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Que se construyeron, es decir, las computadoras que en ese entonces había, se hicieron más chicas, se hicieron más pequeñas. ¿Para qué? Para que sean capaces de caber dentro de lo que es una nave pequeña, que en realidad no era tan pequeña, sino ocupaba más de una cuadra, 110 metros, 111 metros, creo que era en total lo que medía esa nave en la que se realizó de la misión Apolo 11, ¿sí? El Saturno, así se llamaba el cohete. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Desarrollaron muchísima tecnología, pero no solo computadoras que hicieron más chicas para que pudieran caber en la nave, desarrollaron también determinado tipo de prendas que permitieran aislar lo que era el oxígeno de lo que es el exterior para que se mantuviera el oxígeno adentro. Desarrollaron tipos de plástico. Bueno, ¿todo eso en qué derivó? En que el mundo cambió. Se había desarrollado tanta tecnología en esa misión que fue un desafío de John Kennedy, que Estados Unidos se convirtió en potencia no solamente en la parte espacial al haber llegado el hombre a la Luna, sino también en potencia comercial, porque muchos de esos desarrollos que se hicieron derivaron después en productos que nosotros hoy en día utilizamos, por ejemplo, las camperas inflables, el cierre de velcro, determinados compuestos que utilizamos en las zapatillas, como las plantas de goma, que en realidad no son de goma, sino que es un compuesto especial. ¿Para qué? Porque necesitaban hacer calzados que no sean pesados, porque no sabían cómo iba a ser de pesada la gravedad en la Luna. En materia de comunicaciones se desarrolló muchísima tecnología, en lo que es informática muchísima. Entonces, ¿qué pasa? El mundo cambió. Por eso es que nosotros vemos el tema de la carrera espacial, porque fue una aceleración tecnológica tremenda, sin precedentes prácticamente, bueno, en el siglo ese sin precedentes, incluso en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial no se desarrolló tanta tecnología como se desarrolló en la carrera espacial. Tanta tecnología que desarrollaron los rusos, como tanta tecnología que tuvieron que desarrollar los yanquis, ¿sí? Los norteamericanos, que como les dije yo hace un ratito, no se podían copiar nada. ¿Por qué? Porque era secreto, era top secret lo que tenía desarrollado uno, en qué condiciones, cómo le fue, en qué anduvieron bien, no sabía prácticamente nada uno del otro, salvo algunos planos que se hayan robado por ahí, en espionaje, todo era misterio. El mundo vivió un avance tecnológico, sin precedentes y nada fue igual. De hecho, van a ver nosotros, con el tema de la llegada del hombre a la Luna en el año 69, que en la década del 70 se produce la aparición de las primeras computadoras personales. Esto no es casual. Esto deriva de los grandes avances que se habían producido en esos años.
Bueno, nosotros hasta acá nada más vamos a ver, después ya vamos a ver la década del 70, con las primeras computadoras personales, Steve Jobs, y un montón, las consolas de videojuegos también lo vamos a ver. Y vamos a ver un montón de cositas que a ustedes les van a encantar, que van a entender cuáles fueron los orígenes, cómo eran, si se veía color, no se veía color, qué tal era la resolución gráfica. Bueno, una serie de cosas que tiempo al tiempo, ya vamos a llegar ahí. Lo primero es entender por qué estudiamos la carrera espacial, ¿sí? Dos mitades del mundo compitiendo entre sí sin dispararse un solo tiro, eso entre comillas, como le dije, prometiéndose guerra todo el tiempo, guerra con balas, pero sin llegar a concretarla en dimensión, digamos, peleando entre sí por ahí en algunos países, pero camuflajeados, como la guerra de Vietnam, por ejemplo, que Estados Unidos no estaba tan camuflajeado, pero sí los rusos, que son los que le daban armamento a los vietnamitas. Y bueno, fruto de esa competencia entre dos bandos, se produjo un avance en esos años en lo que es la carrera espacial sin precedentes. Carrera espacial que siguió por unos años más, pero que después, bueno, se fue deshaciendo, y hoy en día trabajan de manera colaborativa rusos y norteamericanos en algunos proyectos comunes, pese a que todavía hay alguna tirantez, que si ustedes ven las noticias siempre van a estar al tanto. Hasta ahí nada más. Luego vamos a ver ya la parte de la década del 70 con la aparición de las computadoras personales, Steve Jobs, las primeras consolas de videojuegos y un montón de cosas más que en realidad son consecuencia de alguna manera de todo lo que acabamos de ver. Lo que me importa a mí es que ustedes vayan entendiendo por qué la tecnología va cambiando y en función a qué. En este caso, a competir. Un bando tratando de ganarle al otro en eso que se llamó la Guerra Fría, la guerra sin armas, la guerra sin el fuego de las armas.